La profesora Julia Álvarez nos va a ilustrar sobre el problema de desnutrición relacionada con la enfermedad. Julia, cuando quieras. Muchas gracias Jaime Vic, muchas gracias al Instituto Danone y a su presidente por haber tenido la gentileza de proponerme para estar hoy aquí. Y muchas gracias a Leo Cadillo por su amabilísima presentación, a todos ustedes por aguantar ahí sentados y a los que están al otro lado de la pantalla. Y igual que Córdoba fue nombrada por la UNESCO Ciudad Patrimonio de la Humanidad en 1994, Alcalá de Henares lo fue en 1998, así que les invito, como han dicho ustedes, a que vengan. Yo estoy en el Hospital Príncipe de Asturias de la Universidad de Alcalá y estaría encantada de tenerles por allí y hacemos una rutita turística. Y vamos al lío. Si recuerdan ustedes, las dos anteriores intervenciones del Instituto Danone en los dos simposios aquí, el primero tuvo como protagonista la alimentación saludable, precisamente, se habló mucho de dieta mediterránea, el papel que juega en la prevención de la salud y del envejecimiento saludable, y el segundo tuvo al músculo, ¿no? Tuvo al músculo como protagonista desde los estudios de bases biológicas, de bases fisiológicas y todo el desarrollo de la relación entre sarcopenia y fragilidad. Yo les propongo hoy que hablemos de una cosa, de una situación clínica, de una entidad clínica que es la desnutrición relacionada con la enfermedad, cuando fracasa la dieta saludable. Esa entidad clínica es relevante, es importante y tiene importancia en relación con la fragilidad porque afecta directamente a la capacidad funcional del individuo, a la capacidad intrínseca del individuo y modifica esa capacidad intrínseca del individuo haciendo que su capacidad funcional se deteriore. Hace muy poco, no recuerdo si una semana, 10 días, el New England Journal of Medicine presentó un artículo del profesor Stephen Hensfield, donde hace un relato muy, muy interesante acerca de la evolución, de cómo se han ido describiendo el papel de cada uno de los, digamos, grandes hitos en la nutrición en relación a la justificación de cómo debemos comer para tener una alimentación saludable y lo que aporta cada uno de los macronutrientes y el papel de los micronutrientes. ¿Por qué traigo esto aquí? Porque realmente llevar una alimentación saludable en una persona mayor está condicionada por muchos aspectos. Está condicionada por aspectos que tienen que ver con aspectos fisiológicos como la adaptación a la resistencia anabólica muscular, aspectos que tienen que ver con las alteraciones en la sensibilidad de la insulina y muchos otros. Y uno que a mí me parece tremendamente relevante es la entidad clínica que se ha dado en llamar anorexia del envejecimiento. Esa anorexia del envejecimiento que viene condicionada por esos cambios fisiológicos que ocurren en la liberación de determinadas hormonas y que hacen tanto la disminución de la grelina, aumento de la leptina, aumento de la colecistoquinina, que hace que nuestras personas mayores o que nosotros cuando llegamos a mayores tengamos menos apetito. Y, oiga, a todos le viene a la cabeza que en un momento determinado, si tienes menos apetito, comes menos y eso va a condicionar algo. No sabemos si esa restricción calórica voluntaria que vamos a hacer tiene un beneficio para la salud o nos va a llevar a la desnutrición, ¿no? El caso es que juega un papel muy relevante y la pérdida de apetito es uno de los marcadores que utilizamos en los cribados nutricionales. En esa anorexia también están vinculados otros mediadores inflamatorios que van vinculados a la enfermedad muchas veces y, cómo no, un actor nuevo que desde los últimos años viene a formar parte de toda esta escena del estudio metabólico como es la microbiota. El papel que juegan en este momento la microbiota en el desarrollo del apetito y de la funcionalidad del individuo es tremenda. Y hay datos muy relevantes de cómo modifica la microbiota, cómo se ve modificada la microbiota de individuos frágiles, cómo se ve modificada la microbiota cuando hay intervenciones directas, pues por ejemplo con cosas que ha comentado el profesor Rodríguez Artalejo que tiene que ver la dieta mediterránea. Otro de los factores que son importantes y que afecta a la alimentación del individuo, a la dificultad para hacer una alimentación saludable de un individuo mayor, es la salud oral, la cavidad oral, el cuidado de la dentición. Cuando nos hacemos mayores y sobre todo cuando comemos pocas proteínas, y hay mucha evidencia científica en ese sentido, nuestra calidad de dentina cambia, el biofilm cambia, la placa dentaria cambia y nuestra capacidad de que nuestros dientes permanezcan unidos a nuestras mandíbulas también se deteriora. Y tenemos en la población mayor muchos edéntulos que hacen difícil poder mantener una alimentación saludable.
Los factores psicológicos a los que ya se ha referido. Esta es una diapositiva que podría ser muy paralela a la que ha puesto el doctor Rodríguez Artalejo, porque tanto los factores psicológicos, los trastornos del ánimo, la ansiedad, los factores sociales, la soledad no deseada, el maltrato que sufren muchos mayores, condicionan estos aspectos de esa alimentación saludable o no. Factores económicos, llegar a fin de mes y se puede mantener pues al precio que está ahora el aceite de oliva, digo yo que es un poquito difícil que muchas personas mayores puedan tomar fritos saludables en ese sentido, ¿no? La educación nutricional, a la que no le hemos prestado mucho atención y que sería muy interesante que todos los que están aquí y los que están al otro lado de la pantalla tengan esa educación saludable, porque llegar a ser un viejito saludable se hace ahora, a su edad, y ahora les mostraré alguna otra evidencia de eso. Y las patologías asociadas, que son las que van a marcar muchas veces la pérdida de apetito, con un aspecto muy relevante que va de la mano, que es la polifarmacia. Aunque no hay una clara definición, pero podríamos decir que hay un cierto acuerdo que aquellos que toman más de 5 fármacos, bueno, pues más de 5 fármacos toman un importante número de pacientes. Pero todo esto no es aislado. Cada uno la doctora Christian Norman lo expresa en esta espiral, que no deja de ser una espiral, como digo yo, de violencia a veces, en el que tanto los excesos por un lado como los déficits por otro se intercalan de tal forma en la evolución biológica del individuo mayor que pueden condicionar no solo malnutrición por exceso como obesidad o sobrepeso, como por defecto la desnutrición, que tienen un efecto importante en la sarcopenia y en la fragilidad del individuo. Pero yo les he dicho que íbamos a intentar poner en valor la desnutrición relacionada con la enfermedad. ¿Qué es la desnutrición relacionada con la enfermedad? ¿Es eso que vemos en los libros cuando se habla de desnutrición? No. Lo que vemos en los libros cuando se habla de desnutrición, y desgraciadamente como está considerado por la Clasificación Internacional de Enfermedades, es la desnutrición que se describe en la población infantil en países en vías de desarrollo. Eso que pueden ustedes leer sobre el kwashiorkor, el marasmo o determinadas deficiencias. No, no estamos hablando de eso. La comunidad científica ha llegado a un acuerdo desde hace unos cuantos años. Estamos hablando de una condición clínica por la que la baja ingesta o la baja utilización de nutrientes durante el transcurso de una enfermedad condiciona una pérdida de peso, condiciona pérdida de masa muscular y tiene un efecto sobre una funcionalidad del individuo, sobre la funcionalidad física y mental, y empeora la situación clínica del individuo. En el año 2010, 2 grandes sociedades dedicadas a la nutrición clínica, como la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y la Asociación Americana de Nutrición Parenteral y Enteral, fueron capaces de ponerse de acuerdo para hacer una clasificación etiopatogénica. Esto parece que es una chorrada, pero es un hito importante y muy relevante, porque la comunidad científica, siendo consciente de que esta situación ocurría y sigue ocurriendo en nuestros centros sanitarios y fuera de nuestros centros sanitarios, no se ponía de acuerdo ni en cómo hacerlo, ni en cómo vincularlo, ni en cómo diagnosticarlo. Y miren ustedes, es la inflamación el parámetro o el punto de referencia para distinguir la clásica desnutrición de la desnutrición relacionada con la enfermedad. Y así hablaremos de distintos tipos de desnutrición relacionada con la enfermedad. Otro de los parámetros comunes no solo es la pérdida de peso, como hemos dicho, sino también la pérdida de masa muscular. Una pérdida de masa muscular que va a ser común en la desnutrición, en la sarcopenia, en la fragilidad y en la caquexia, que es un proceso un poco más avanzado de desnutrición y con mucha más inflamación. ¿Y por qué les he dicho que tienen que cuidarse ustedes para llegar a ser viejitos? Pues porque, viejitos saludables, porque miren ustedes, el tema está, igual que recomendamos que las mujeres hagamos un buen pico de masa ósea para evitar la osteoporosis hasta los 30 años, etc., también necesitamos un buen pico de masa muscular, porque además hay un lenguaje entre el hueso y el músculo muy, muy interesante, del que cada vez conocemos más, y necesitamos que esto que conseguimos hacer el pico en la edad joven, lo mantengamos en la edad adulta y no perdamos esa capacidad que nos da tener una buena masa muscular, con una buena fuerza muscular, con una buena funcionalidad para no llegar a ser frágiles. Porque condiciones que pueden
deteriorar nuestra masa muscular, el hecho de las enfermedades crónicas, un ingreso agudo al que ya se ha hecho mención o una estancia en cuidados críticos ya es importante, pero es que el envejecimiento también lo es porque a partir de los 40 años va declinando nuestra cantidad de masa muscular y nuestra funcionalidad. Es importante recordar que cuando uno está ingresado en un centro hospitalario y encamado, perdemos un 30% de la masa muscular en periodos cortos. 1 kilo de masa muscular en 3 días pierden las personas mayores. Eso es a lo que se refería el doctor Rodríguez Mañas cuando decía que cuando salíamos del hospital a ver si le podíamos devolver esa situación de funcionalidad mejor. Esto es antiguo, esto es de ahora, esto nos lo acabamos de encontrar. Pues fíjense ustedes, yo les recomiendo que rescaten este trabajo histórico que es de 1974 en Nutrition Today, de un cirujano que se llamaba Gutenberg, que quiso llamar la atención a la comunidad científica con un artículo muy impactante que se llamó «Los esqueletos en la taquilla del hospital». ¿Por qué eran importantes esos esqueletos en la taquilla del hospital? Porque había más desnutridos dentro de los hospitales americanos que en los suburbios de las ciudades importantes, que es lo que él quiso llamar la atención. ¿Y sigue pasando? Sí. ¿Qué razones daba él para que esto ocurriera? Pues que no prestamos atención a esta entidad clínica. No pesamos ni tallamos a los pacientes. Ahora tenemos registros electrónicos, pero muchísimas veces no hay registro del peso y la talla del paciente. Tenemos muchos periodos en ayunas a los pacientes. En el hospital dejamos en ayunas muchísimo tiempo a los pacientes sin tener en consideración, porque se le va a hacer una ecografía, se le va a hacer un TAC y luego el TAC está estropeado. Y entonces ha perdido el desayuno, ha perdido la comida y hemos pues, ido añadiendo gravedad, digamos, a esta situación, al ayuno. O desconocemos que existen técnicas de tratamiento nutricional, bien sea todo lo que significa nutrición artificial, que nos puede ayudar a revertir la situación de desnutrición y a prevenir, que es más importante, esa situación de desnutrición. En tal manera es muy importante, fíjese, hasta nuestros hospitales no tienen los servicios de cocina condicionados a las necesidades de los pacientes. Desgraciadamente no, están condicionados a los horarios de los trabajadores de la cocina. Están condicionados a otras necesidades sociales y con la presión de muchos agentes sociales que no permiten alargar esos horarios. Tenemos que darle una vuelta a todo esto y la Administración tiene que tener conciencia de que esto que está pasando hay que darle una solución. ¿Es muy prevalente? Miren, depende del grupo que estudiemos, depende de la patología que estudiemos, depende de la metodología que utilicemos para estudiar la desnutrición, podemos hablar de valores entre 20 y un 80%. En general, entre un 30 y un 50% en Europa son datos cuando uno recoge mucha bibliografía al uso. En España, en el año 2009-2010, hicimos un estudio de campo que publicamos en el 2012, viendo en más de 1.700 pacientes en 31 hospitales de todo el territorio nacional, repartidos aleatoriamente, pero que representaran hospitales públicos de más de 500 camas, entre 200 y 500 camas y menos de 200, o sea, que fuera la realidad una foto de nuestra realidad. Vimos que en mayores de 70 años, el 37% de los pacientes ingresados estaban en riesgo de desnutrición o desnutridos. Y si eran mayores de 85 años, era el 45%. Y además de todos ellos, la patología, evidentemente, y eso era bastante esperable, que más se afectaba eran los pacientes oncológicos, los pacientes con enfermedades cardiovasculares. El estudio Sedreno es un estudio que se ha hecho en la cornisa cantábrica con más de 2.000 pacientes y más reciente, en el año 21, siguiendo la misma metodología que hicimos el PREDICES, pero añadiendo además los criterios GLIM, que ahora comentaremos. En el 2012 no había criterios GLIM todavía, no había ese acuerdo internacional. Bueno, pues las cifras siguen siendo iguales, en torno a un 30% según los criterios GLIM, de los cuales un 17% eran una desnutrición moderada y un 12,5% era una desnutrición grave. Cuando nos vamos a una unidad de agudos, también el grupo del profesor Avizanda, en el área de Albacete, pues también con una N muy importante de 1.084 pacientes, podemos ver que en unidades de agudos de geriatría, pues si utilizamos dos de las cuestionarios estructurados de evaluación nutricional, el MNA y la evaluación subjetiva global, los datos son muy parecidos. Más de la mitad de los pacientes están en riesgo de desnutrición en nuestros centros hospitalarios y en torno a un 20 a un 30% están ya claramente desnutridos.
¿Y qué pasa en la comunidad? Pues en la comunidad, en un estudio que hicimos en la Comunidad de Madrid, también pudimos ver que se repetía en los hospitales, en las residencias, las cifras que estábamos comentando, y en la comunidad la cifra baja, pero por ejemplo en los centros de mayores alcanzábamos valores en torno a un 5% en riesgo de desnutrición y un 0,4% en riesgo, en desnutridos, y en torno a un 11% en atención primaria en riesgo de desnutrición. Y lo más relevante de esta historia es que sí que tiene el deterioro nutricional, sí tiene mucha importancia con la fragilidad y con la discapacidad. Los pacientes, los grupos de pacientes que estaban desnutridos o en riesgo de desnutrición tenían un mayor índice de discapacidad. ¿Qué causa la desnutrición relacionada con la enfermedad? Bueno, hemos hecho un repaso. La propia enfermedad per se puede contribuir a una disminución de la absorción de nutrientes o un aumento del gasto, o a estimular también, como he comentado antes, los procesos de anorexia. Puede haber alteraciones metabólicas, alteraciones hormonales, una adecuada ingesta, como hemos comentado durante la estancia hospitalaria o en su estancia domiciliaria, la baja sensibilidad que existe por parte de las instituciones al tema, la baja actividad física también, y todo el proceso de envejecimiento con todos esos factores a los que me he detenido al principio en la otra diapositiva, que aquí son claves a la hora de condicionar el envejecimiento. Y no quiero dejar pasar la oportunidad de mencionar otra entidad clínica, que es la disfagia sarcopénica, siendo una entidad clínica clave que condiciona la ingesta de los pacientes y que condiciona también la recuperación de esos pacientes con una implicación funcional muy importante. El 50% de los pacientes con disfagia hacen neumonías por aspiración y el 50% de los que hacen neumonía por aspiración fallecen. Por tanto, el impacto sobre la mortalidad es muy relevante. ¿Qué le pasa a un paciente desnutrido? ¿Cuáles son sus consecuencias? Una de las consecuencias más importantes, pues la estancia hospitalaria se alarga, se complican las cirugías, hay discencias de sutura, tardan en cerrar las heridas y en consolidar las fracturas, hay la fragilidad que condiciona en muchas ocasiones producen caídas, se necesita más rehabilitación, tienen peor calidad de vida, la morbilidad empeora la situación basal de enfermedad, acorta la supervivencia y la estancia hospitalaria se prolonga. Y en los mayores no solo se prolonga la estancia hospitalaria, sino que además afecta negativamente esa evolución de la enfermedad y la propia hospitalización pone en condición de riesgo al paciente mayor. Hay estudios que demuestran claramente el impacto en la mortalidad en pacientes mayores en concreto, que es, entre la misma situación clínica, un paciente desnutrido dentro de un ámbito hospitalario tiene entre 1,2 y 7 veces más posibilidades de morir con la misma situación clínica que otro no desnutrido. Y en el caso de la comunidad, entre 1,6 y 4 veces más. Otro de los problemas y consecuencias de la desnutrición tiene que ver con la estancia hospitalaria y con los costes al sistema sociosanitario. Esos costes al sistema sociosanitario, el estudio PREICES, que fue un estudio de prevalencia de la desnutrición hospitalaria y costes asociados, tenía como uno de los endpoints valorar cuánto era el impacto económico de esa desnutrición. Pues miren ustedes, los pacientes que ingresaban bien nutridos y eran dados de alta desnutridos tenían el doble de tiempo de estancia hospitalaria y costaban un 50% más. ¿Y eran muchos o pocos? Pues era el 9,6%, o sea que no es una cifra baladí, son casi el 10% de los pacientes que tenemos ingresados en el hospital, los desnutrimos durante la estancia hospitalaria. Digo, el estudio PREICES era un estudio observacional y representativo de todos los hospitales del sistema público español. Esas cifras trasladadas al CMVD del año donde se hizo el estudio de campo, en 2010, se estimó que en ese caso habría 751.000 pacientes desnutridos en riesgo nutricional dentro de todo el sistema público y eso costaba 1.143 millones de euros. En aquel momento era el 1,8% del presupuesto del Sistema Nacional de Salud, que bien invertido probablemente hubiera favorecido muchas otras cosas. Son cifras que están en el orden de muchas cifras ya volcadas por el grupo británico de la VAPEN, por los alemanes, por los irlandeses o por los holandeses, ¿no? por Países Bajos. ¿Y en la comunidad qué pasa? Pues hay un estudio clásico de Guest, del grupo también de VAPEN, en el que se demuestra que los pacientes con desnutrición relacionada con la enfermedad en la comunidad tienen
2 veces más complicaciones, necesitan 2 veces más cuidados, van muchas más veces al médico de cabecera, a la enfermera de primaria, reingresan más veces, necesitan más fármacos, etcétera, y cuestan 2 veces más al sistema. Y cuando se habla lo mismo en el ámbito de las residencias, pues este estudio también de Bizanda, que es una revisión sistemática, demuestra que en los pacientes institucionalizados el uso de recursos es mucho más elevado en los pacientes desnutridos y el coste al sistema es mucho mayor. ¿Y cómo diagnosticamos la desnutrición relacionada con la enfermedad? Miren ustedes, en el año 2016, el grupo GLIM, que se creó con 26 profesionales líderes de opinión de 4 importantes sociedades, o más que sociedades, son como grandes paraguas que albergan muchísimas sociedades, la ESPEN, la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo, la ASPEN, la Sociedad Americana de Nutrición Parenteral y Enteral, la FELAMPE, la Federación Latinoamericana de Nutrición Clínica y Metabolismo y Terapia Nutricional, y la PENSA, que es la Sociedad Asiática de Nutrición Parenteral y Enteral, se pusieron de acuerdo para llamar lo mismo, para definir la desnutrición y para ver cómo podíamos diagnosticarla. Y establecieron 2 pasos. El paso del cribado nutricional y el paso del diagnóstico nutricional. Para el cribado nutricional, ahora veremos, para el diagnóstico establecían 3 criterios fenotípicos, 2 criterios etiológicos, que tienen que ver con la cantidad que comemos y cómo en un periodo de tiempo determinado y con el grado de inflamación que tengamos o la enfermedad. Y criterios fenotípicos, la pérdida de peso, el índice bajo de índice de masa muscular y de índice de masa corporal y la cantidad de masa muscular medida o bien por métodos que digamos de referencia, como son el DEXA y los datos de corte de bioimpedancia, o bien en los últimos estudios estableciendo ya datos antropométricos. Nos permite hablar el mismo lenguaje y establecer también 2 grados de desnutrición moderada o desnutrición grave, estableciendo esos puntos de corte y trasladar a la Organización Mundial de la Salud la necesidad de cambiar esa clasificación internacional de enfermedades. ¿Cómo hacemos en los mayores? En los mayores utilizamos el MNA, que es una metodología de cribado nutricional, con un cribado que, bueno, haciendo un guiño a esta universidad, hay una tesis doctoral en esta universidad realizada en 2021, una doctoranda de aquí, que ha validado el cribado, pero ha validado el MNA como cuestionario de evaluación nutricional. Este cuestionario es capaz de medir datos que tienen que ver con la pérdida de peso, como decíamos, y también evalúa la ingesta del paciente. Y a lo que añadimos, en la mayoría de los casos, tanto la valoración clínica clásica y lo que ahora llamamos valoración morfofuncional, incluyendo la bioimpedancia bioeléctrica, incluyendo la dinamometría y otras pruebas funcionales de las que conocen muy bien los geriatras, porque la valoración geriátrica integral está incluida. Hoy en día tiene un valor muy importante el ángulo de fase como un valor predictivo, pronóstico y de evaluación de un paciente a la hora de las intervenciones cuando hacemos bioimpedancia. ¿Cómo abordamos los problemas nutricionales de los pacientes en este caso? Pues parece que hay un acuerdo estable en la que al paciente con desnutrición al menos hay que asegurarle una ingesta de 30 kilocalorías por kilo de peso y una ración de 1, 1,2, 1,5 en situación de enfermedad de gramos de proteína por kilo de peso. Además, lo que en el paciente mayor hay que tener claro que institucionalmente hay que preservar el entorno del paciente, hay que hacer una individualización de cómo abordamos este problema desde un aspecto multimodal y multidisciplinar y sobre todo un aspecto de muchos de ustedes serán médicos en breve o estarán en equipos de enfermería también y las restricciones alimentarias que hacemos en los hospitales no deberían existir. Hay demasiada dieta sin sal en los hospitales cuando se supone que la dieta del hospital tiene que ser una dieta saludable desde el principio, por tanto ya per se debe ser una dieta controlada en sal y debemos de aumentar nuestra educación nutricional. No voy a hablar de las proteínas porque los ponentes que me han antecedido en el uso de la palabra ya comentaban, pero sí quiero decir que es importante asegurar, y esa es nuestra dificultad, esos 1,5 gramos de proteínas, kilo de peso en un paciente, y para eso necesitamos muchas veces la utilización de la suplementación nutricional. Y el aspecto fundamental, algunos de los aspectos relevantes, cuando uno de esos aminoácidos, como es la leucina, ha demostrado su eficacia en la síntesis muscular y en la reparación muscular. Además de
utilizar cierta fortificación en la alimentación de nuestros pacientes con alimentos naturales, tener el tiempo de compartir los alimentos. También es importante adecuar la dieta a los pacientes con disfagia orofaringe, como hemos comentado, y potenciar la información nutricional. Necesitamos hacer, y hay estudios en este sentido, como este estudio finlandés, en el que la intervención en domicilio de pacientes que eran dados de alta después de un prolongado estancia hospitalaria, con enfermeros, dietistas, higienistas dentales y farmacéuticos que adecuaban el tratamiento en domicilio de estos pacientes, pues conseguía mejorar su funcionalidad y alejarles de la fragilidad en ese sentido. Igual que el estudio COMIT, que como digamos un endpoint fundamental fue la supervivencia, y a las 24 semanas de en este caso era aportar incluso la comida a los pacientes y el acompañamiento de un grupo, de una ONG que les ayudaba a salir de ese momento de soledad a la hora de comer, pues a las 24 semanas la supervivencia era mucho mayor en el grupo de intervención. Y también los procesos de depresión y de ansiedad, los trastornos del ánimo mejoraban en estos pacientes. También el grupo finlandés, el grupo en Islandia, haciendo una intervención de control y seguimiento en pacientes en domicilio a la alta hospitalaria, con control presencial y con control telefónico de los pacientes, o teniendo un grupo control al que simplemente se le daban recomendaciones, hacer eso proactivamente consigue mejorar el rendimiento de los pacientes y, sobre todo, demuestra una moraleja, que cuidar la alimentación de nuestros mayores en riesgo nutricional a la alta hospitalaria pues proporciona bienestar y mejora los síntomas de depresión. El estudio SPRINT, que nuestro moderador es uno de los autores, al final demuestra que la intervención multicomponente, no solo la alimentación, sino que también el ejercicio, como dicen las guías de la ESPEN, favorece el beneficio de desbancar a los pacientes de la fragilidad. Y en esa intervención nutricional utilizamos herramientas como son la suplementación nutricional, que tenemos que asegurar su adherencia, que no vale el café para todos, que hay demasiadas fórmulas químicas que nos permiten, hay una diversidad que nos permite adecuar a la necesidad de cada paciente la fórmula necesaria, y que tenemos que ser absolutamente responsables de que es un tratamiento médico con un objetivo concreto y que hay que valorarlo en el tiempo. La intervención nutricional final, y mis dos últimas diapositivas tienen que ver con el estudio EFOR, al que les recomiendo que revisen. Es un estudio que intenta hacer un protocolo de escalada de intervención individualizada en pacientes cuando ingresan en el ámbito hospitalario, y lo comparan con el ámbito, con simplemente el tratamiento estándar, ¿no? Se evalúa cada día al paciente, cada 48 horas se evalúa el cumplimiento de los requerimientos de energía y proteínas del paciente, y se ve que los pacientes en los que hay una intervención personalizada alcanzan antes los requerimientos. Pero no solo alcanzan antes, sino que tienen una mayor supervivencia y tienen menos complicaciones, y además son coste efectivos. Realmente hemos cambiado el paradigma, debemos cambiar el paradigma. Ustedes jóvenes tienen que empezar a pensar que lo que hagan ahora es lo que va a tener repercusión cuando llegue su momento de envejecimiento. Y me gustaría terminar con estas reflexiones. Los cambios asociados al envejecimiento pueden condicionar la ingesta de una alimentación saludable y predisponer a la desnutrición. La desnutrición es muy prevalente en la población, tiene consecuencias graves para los pacientes y el sistema sociosanitario, impacta en la capacidad intrínseca y contribuye al desarrollo de la progresión de dependencia. Disponemos de herramientas de cribado y valoración nutricional que nos permiten hacer un diagnóstico precoz. Es fundamental cuidar la alimentación, de composición de macronutrientes, elaboración y disponibilidad de alimentos en el entorno de la mejora de la adherencia, y las intervenciones multicomponentes han demostrado ser los tratamientos más eficaces para disminuir el riesgo de discapacidad, y es importante que nos anticipemos y cuidemos de forma individualizada la nutrición de los pacientes en riesgo nutricional. Miren, esta es la fundadora del movimiento Panteras Grises, es Maggie Kahn, que era una mujer revolucionaria, que quería defender el derecho de los mayores en todos los órdenes, ¿no? Yo he puesto arriba un anónimo que me encanta recordar, que dice: solo se ve lo que se sabe y los saberes articulan las miradas, porque yo me iría hoy contenta si fuera capaz de que todos ustedes
pudieran mirar de otra forma la desnutrición o se enfrentaran a este problema de otra forma cuando lleguen. Marican fue, en su epitafio pone, en su tumba pone, aquí yace Marican bajo la única piedra que no pudo mover. Me gustaría que hoy moviéramos un poco las conciencias todos para atender la desnutrición relacionada con la enfermedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Julia.